Bueno, muchas gracias. Como quienes me precedieron, agradezco el espacio de poder reflexionar juntos en esta semana tan especial y una pregunta que surgió mientras que pensaba qué compartir en esta tarde era dónde estaba ese 18 de julio, ¿sí? Hace 24 años. Y creo que cada uno de nosotros hace 24 años recordamos dónde estábamos esa mañana y nos resignificamos y nos repensamos hoy a la distancia. Creo que es una oportunidad a la que me sumo para poder reflexionar acerca de hechos, de experiencias, de vivencias, de sentidos, de miradas y de palabras. Quisiera detenerme en tres aspectos y como a veces hay algunos defectos profesionales, los preparé y voy a ser bastante esquemática para no pasarme del tiempo. Y estos tres aspectos están vinculados en particular a la educación de estos procesos, ¿sí?, de pasados traumáticos y dolorosos de los que estuvimos hablando hasta ahora, como el Holocausto y otros procesos genocidas, sin tener la pretensión de dar respuestas acabadas, sino más bien aportar perspectiva para pensar nuestras propias prácticas como educadores. El primer aspecto que quisiera desarrollar juntos es que todos somos educadores, todos aquí presentes, de una manera u otra, educamos. Cuando hablamos de educación, habitualmente circunscribimos esta práctica al espacio escolar, al espacio áulico. Kant, a comienzos del siglo XIX, ¿sí?, dice que la educación es un arte cuya práctica ha de ser perfeccionada por muchas generaciones. Cada generación, provista de los conocimientos de las anteriores, puede realizar constantemente una educación que desenvuelva en modo proporcional conforme a un fin. Es por medio de esa transmisión intergeneracional de la que hace referencia Kant que el acto de educar interviene lo humano. A través de la palabra, un ser humano otorga a otro ser humano un elemento propio de lo humano, la transmisión de lo aprendido, de lo vivenciado, en definitiva nuestros saberes y nuestras memorias. De este modo, todos y cada uno de nosotros somos transmisores de la memoria. De ahí la relevancia de poder reflexionar en torno a qué recordamos y transmitimos, cómo lo recordamos y transmitimos y para qué lo hacemos. En Enfrentar el olvido, Julius Hollander escribe: en el tránsito entre Europa y la Argentina decidí olvidar mis aterradoras experiencias para comenzar una nueva vida. Selectivo, el olvido puede operar de manera sorprendente y eficaz para relegar el recuerdo de mis seres queridos, los tormentos y las penurias vividas. Ahora quiero dejar testimonio de los recuerdos, muchos de ellos olvidados. Tenía 14 años cuando entré al campo de concentración, para que el mundo conozca lo que pasó. Y quiero dejar este testimonio para mi familia, los descendientes de ellos, para que puedan defender con todas sus fuerzas la democracia. Somos pocas las generaciones que hemos tenido el privilegio de escuchar a quienes atravesaron experiencias como el Holocausto y otros procesos genocidas. Yo no conozco personalmente a Julius Hollander. Con orgullo puedo decir que una de mis alumnas compartió conmigo esta información hace muy poco, su libro, y amplió mi conocimiento de esta manera, convirtiéndose también en educadora de su profesora. Juntos hemos logrado ampliar, profundizar y resignificar contenidos. Julius es el abuelo de mi alumna. Como sucede con muchas personas que recuerdan y transmiten su experiencia de vida, él mismo confiesa en el libro que le cuesta recordar y encontrar las palabras adecuadas que dimensionen lo vivido, pero que hace el esfuerzo para evitar la banalización del Holocausto y su negacionismo. Entonces podemos pensar que existe una responsabilidad colectiva de educar en la memoria que trasciende el espacio escolar, como decía antes, y atraviesa todos los espacios de la sociedad.
Esta jornada, un acto, un artículo periodístico, una opinión en las redes sociales, y podríamos seguir así la lista, todos esos elementos educan. Educar requiere de una perspectiva en la que podamos convencer y no vencer, respetando la inteligencia del otro. Y en este proceso antropológico encontrar el placer de seguir aprendiendo juntos. El segundo aspecto que me gustaría poder poner en la mesa para conversar es la idea del texto y del contexto. La educación en la memoria hoy se entiende a partir de lo que denominamos la pedagogía de la transmisión, en la que la transmisión es un proceso denso, cargado de múltiples dimensiones, en el que intervienen sujetos e instituciones que imprimen sus propias huellas, mandatos, deseos, como sostiene Inés Dussel. Implica un entramado de elementos, ¿sí?, que enriquecen el proceso, y quisiera detenerme en dos de ellos. Por un lado, la personificación. Ese pasado es la recuperación del nombre, de la historia de esas personas. Hablamos de lo que unos seres humanos hicieron a otros seres humanos, intentando responder entonces a la pregunta acerca de cómo fue humanamente posible lo acontecido. Víctimas, salvadores, perpetradores y sus colaboracionistas y los observadores son parte del colectivo complejo y dinámico que necesitamos considerar en la transmisión de estos procesos históricos. Frente a estos temas dolorosos y traumáticos, existe la tentación colectiva de sacralizar la memoria, de volverla de bronce y quitar del recuerdo todo lo que puede desvirtuar ese pasado o velar el heroísmo que puede iluminarlo. Humanizar el recuerdo de estos acontecimientos es un proceso de inclusión en el que hacer hablar la complejidad, la debilidad y las fortalezas de los sujetos que los protagonizaron. Por otro lado, quisiera citar aquí al historiador Yehuda Bauer, nacido en Checoslovaquia y emigrado al mandato británico de Palestina el 15 de marzo de 1939, que es la fecha en la que Checoslovaquia quedó anexada al Tercer Reich. Y él, como asesor académico de Yad Vashem, en alguna de sus últimas exposiciones, ha sintetizado a su vez estos dos elementos que les proponía en este apartado pensar, que es el texto y el contexto. Y es lo que nosotros denominamos habitualmente cuando trabajamos en formación docente, el antes, el durante y el después. El texto es el durante, son aquellos acontecimientos que se dieron en Alemania, pero en toda Europa, entre 1933 y 1950, incluidos estas citas que hacía Emanuel, los procesos de reconstrucción de Europa, y 1950 es el año en el que se cierran los campos de desplazados que todavía permanecían en el centro de Europa. Este durante, entonces, incluye un complejo y no lineal análisis de una serie de acontecimientos como el antisemitismo y la ideología nazi, la persecución de los judíos bajo las leyes raciales, la Segunda Guerra, los guetos, los campos de concentración, los campos de exterminio, el ocultamiento, la resistencia, los intentos de rescate, las políticas de las grandes potencias en relación a lo que estaba sucediendo y una serie de cuestiones más. El contexto hace referencia entonces al antes y al después, en dos abordajes: el vertical, que incluye la historia de los derechos humanos, la historia del antisemitismo, la relación entre los sujetos en estos procesos, y un punto de vista horizontal que incluye los acontecimientos a partir de un abordaje espacial, es decir, fuera de las fronteras europeas, qué es lo que estaba sucediendo. Solo estos elementos, por un lado la personificación y por otro lado el texto y el contexto, nos desafían a una transmisión que se asume en toda su complejidad y profundidad. Como paradigma de procesos genocidas, el abordaje del Holocausto ha contribuido y continúa haciéndolo a conceptualizar y poner palabras a otros procesos genocidas del siglo XX y a la reflexión acerca de la construcción y la puesta en práctica de los derechos humanos en nuestro presente también.
Considero entonces acá retomar algo necesario que hacía mención también Emanuel, y es que en esto no es equivalente, no estamos hablando de comparar en el sentido de equiparar, ¿sí?, procesos, sino que a partir de la experiencia transmitida en el pasado logramos encontrar palabras, ¿sí?, o elaborar nuevas palabras, como fue el caso propiamente del genocidio, concepto que hasta que Rafael Lemkin no lo elaboró y no lo tipificó, no existía previamente. Hoy asumimos esa palabra como existente desde un inicio y no lo era. Por lo cual, pensar estos procesos también nos permite construir sentidos y construir conceptos para comprender la especificidad de cada proceso. El último aspecto que quiero trabajar con ustedes es la transmisión del pasado, que adquiere sentido cuando responde a las preguntas del presente. A veces creemos en la falacia o caemos, mejor dicho, en la falacia de asumir que ya se conoce todo respecto de ese pasado. Son las preguntas del presente las que nos impulsan a investigar nuevos aspectos o a pensar nuevos posibles sentidos. No de cualquier modo, el pasado no se transforma, el pasado es lo que fue, pero el sentido de esa experiencia se resignifica generación tras generación. Esta semana una alumna mía de 5º año, Sol, se acercó para compartir algunas ideas, según sus palabras, medias tontas, que se le ocurrieron reflexionando en torno al nuevo aniversario del atentado contra la AMIA Daya. Le pedí permiso para compartirlas con ustedes hoy, me dio permiso, me autorizó, porque no me parecieron ni medias ni tontas. Pensó Sol por estos días. Justicia, justicia perseguirás. ¿Para qué queremos justicia? ¿Para qué hablar de los muertos de la AMIA? ¿Para qué? ¿Para qué seguir haciendo los actos? ¿Para qué seguir yendo? ¿Para qué? ¿Para que no olvidemos? ¿Para que nos unamos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Hace ya 24 años seguimos reclamando, pidiendo, recordando. ¿No se cansan? ¿No se pierden las esperanzas? ¿Y si seguimos adelante? No, no queremos justicia, exigimos justicia. No, no queremos hablar de los muertos de la AMIA, exigimos que se hable de los muertos de la AMIA. No, no queremos que se sigan haciendo los actos, los exigimos. Exigimos que se vaya, que se pueble, que se haga ruido, que se hable, que se cante, que se junten. No, no nos cansamos, no las perdemos, seguimos. Hace 24 años, todos los 18 de julio, pedimos por la vida y la memoria y todos juntos la justicia. Para que no haya más pilotes, para que los 18 de julio festejemos que se hizo justicia, para que nunca se olvide, para que los que se fueron, los que están y los que vendrán estén en paz, porque hace 24 años no lo estamos y exigimos estarlo. Justicia, justicia perseguirás. 18 de julio, atentado de la AMIA. Hablamos del tema, compartimos experiencias y en ese proceso compartido surgieron estas preguntas y estas respuestas, que a mí en lo particular me abrieron nuevas preguntas a las que estoy intentando dar respuesta y las sigo buscando. Para concluir, quisiera decir, retomando una premisa de Jacques Hassum, que transmitir el pasado es ofrecer a las generaciones que nos suceden un saber vivir. Frente a pasados traumáticos y deshumanizantes, como los analizados aquí, la transmisión de esos acontecimientos y de los mecanismos que los hicieron posible podrán ser herramientas para un saber vivir y un nuevo entramado de humanización. Este año tuve un nuevo privilegio y es asistir a una conferencia de Boris Cyrulnik, un niño de la Shoah, neuropsiquiatra, nacido en Burdeos en 1937 y el único sobreviviente de su familia. En uno de sus trabajos señala: las palabras son pedazos de afecto que transportan a veces un poco de información. Junto con todos estos aspectos que intenté delinear someramente, sumo un último, la empatía.
¿Se puede ser empático frente a estos temas? Si lo logramos, habremos enseñado que en el interior del ser humano puede habitar lo mejor y lo peor, que nuestras decisiones son las que hacen la diferencia en nuestras sociedades, que la memoria no es una repetición carente de sentido, sino que es a partir de todo ello que podemos comprender también la interacción de todos los elementos de nuestro complejo mundo. Gracias.